Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes habrán visto que es casi una obsesión para nosotros insistir en la necesidad de darnos nuevas narrativas, que esa narrativa, ese contarnos lo que está pasando, lo que somos, el tiempo que transcurrimos, debe ser el fruto de iniciativas colectivas, de personas que vayan aportando para un trabajo colaborativo. Y me parece que ese es que pasó esta semana un lindo ejemplo para contar esto. Nos llamó Claudia Tomadoni, se deben acordar porque otras veces ha salido con nosotros en el programa, que es profesora de todo, ¿no? Y ha estudiado en Córdoba, en Argentina, en España, tiene un doctorado en geografía, es profesora y licenciada en historia, es máster en impactos territoriales y ambientales, eso lo estudió en Andalucía, en España, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, en Alemania, donde vive, y nos dijo, miren, hay un dato que vale la pena no soslayar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de las personas mayores afectadas por el clima, y es la primera vez que un proceso climático tiene éxito a nivel internacional con estas características. Y la sentencia es de ahora, del 9 de abril de 2024. Así que vamos a conectar ahora con Claudia para saber qué argumentan los demandantes, qué ha visto el tribunal y qué derechos se vulneran. Bueno, también a quiénes específicamente va a beneficiar. Bueno, todo esto por el cambio climático del cual venimos hablando desde que arrancó el programa. Claudia, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Sergio, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Bueno, de entrada, gracias otra vez por el aporte. Y que es increíble, ¿no? Porque uno hace 15 o 20 años era impensable que que hubiesen sucedido esto que vamos a relatar ahora, ¿no? Uh-huh. Sí, yo primero que nada quiero agradecerte por esta posibilidad de poder difundir y de extender conocimientos desde lo académico hacia la comunidad, ¿no? Porque generalmente los conocimientos quedan encerrados en torres de marfil y no se difunden. Y en este caso, lo que siempre podemos hacer con ustedes, con Sábado Verde, es poder vincular los conocimientos académicos con la producción de noticias y los intereses que ustedes están trabajando en torno al tema del cambio climático. Así que para mí es un placer poder estar con ustedes hoy. Bueno, qué lindo, qué bueno escucharte. Sí. Sí, yo creo que en ese sentido ese ida y vuelta es bien constructivo para todos, para crecer todos en comunidad, sobre todo porque el tema por el cual yo los llamé, apenas lo leí en la prensa, me hizo pensar y reflexionar muchas cosas. Primero que nada, esta es una demanda que impulsan un grupo de jubiladas, mujeres, en Suiza. Primero ellas presentaron en Suiza una demanda contra el Estado porque el Estado no cuidaba a las personas mayores. Esa demanda ante el Estado suizo no prosperó. Entonces estas mujeres fueron por algo más y se presentaron a la Corte de Derechos Humanos Europea. Y allí es donde se produce este fallo del que vamos a hablar, porque la base del fallo es la violación del derecho a la vida privada y familiar. ¿Por qué? Porque se está planteando que el Estado no está cumpliendo con su obligación de cuidar a los ciudadanos. Entonces, con las consecuencias del cambio climático, se están afectando los derechos de las personas, ¿no? En este caso de las personas mayores, que son las que están demandando, a vivir con salud, ¿no? Fíjense ustedes qué interesante, porque aquí se cruzan
dos cuestiones. Por un lado, los derechos individuales de las personas y por el otro lado, el derecho colectivo al ambiente saludable, ¿no? Entonces creo que en ese punto el fallo abre la puerta y sienta fundamentos para demandas que puedan surgir en otros lugares en relación a queremos que el Estado nos cuide. Nosotros somos el Estado, ¿no? ¿Y qué argumentos prácticos esgrimieron estas mujeres jubiladas y que pudieron hacer esta relación entre el cambio climático y sus afecciones? Y básicamente porque ellos dicen que debido a la edad y a la condición física, el aumento de la temperatura, las olas de calor, los afectan física y psicológicamente. Sencillo, directo, clave. Y además, no se puede caminar en la calle porque hace demasiado calor y eso nos hace mal. Claro, y además eso deja al desnudo al Estado que, según el fallo, no se estaría ocupando adecuadamente de atender estos signos que la evidencia científica está marcando, ¿no? Exactamente. O sea, lo que se está pidiendo es que los estados tomen las medidas para mitigar el aumento de las temperaturas, ¿sí? O sea, ese 1,5 de temperatura que no hay que sobrepasar, que cada vez se sobrepasa más inclusive, hay que cuidarlo. Entonces el Estado tiene que tomar medidas. ¿Y todos los ancianos suecos van a tener derecho a este reclamo? Suizos, sí. Lo que pasa es que acá el fallo es a nivel europeo, ¿no? Entonces esto sienta precedente para toda Europa. Ahora el Estado tendrá que hacer, en el caso del el Estado suizo tendrá que hacerse cargo de ver qué medidas va a tomar para evitar que siga subiendo la temperatura. Ellos dicen todavía las temperaturas no son altas en Suiza, pero de seguir la tendencia esto sí va a ser así. Entonces, a mí lo que me parece interesante acá son como varias cosas. Por un lado son mujeres, otra vez las mujeres impulsando el cuidado de la naturaleza, ¿no? Son mujeres las que van al frente, las que van a pelear por sus derechos, no solo individuales, sino colectivos, porque esto lo impulsa una asociación de jubiladas, ¿no? Que tiene muchísimas personas asociadas y que a su vez tienen un promedio de edad de 73 años. ¿No? Entre las más jóvenes y las más mayores, 73 años de promedio. Entonces, es una lucha bien interesante las que ellas han llevado adelante. Están apoyadas también por Greenpeace y otras asociaciones. Incluso el día que se leyó el fallo, Greta Thunberg estuvo presente porque se considera realmente un hito, ¿no? Un fallo memorable, ¿no? Sí, yo lo que preguntaba era si digamos cualquier persona dentro de estas edades que vos mencionás tendría derecho a este reclamo, porque estamos hablando ahí, si además se extiende a toda Europa, a una verdadera bola de juicios que habría que ver si van a afrontar los estados y de qué modo, ¿no? O quizá el tribunal hizo alguna disquisición. Miren, son estos ancianos que viven expuestos a determinadas condiciones, por ejemplo, no sé. Lo que pasa es que lo que va sucediendo es que se van sumando acciones de este tipo. ¿Te acordás que en otra ocasión, el año pasado, estuvimos hablando de la demanda de los jóvenes? Cierto. En el caso del tribunal alemán, eso había sido nacional, esto ya es supranacional. Entonces, los jóvenes, los mayores, están accionando. Los jóvenes porque dicen, no tengo futuro, los mayores también están diciendo, no tengo futuro y se me está acabando la vida, porque todo está atentando contra la vida privada, contra la vida familiar, contra la vida en salud, ¿no?
Entonces, yo acá creo que una lectura importante que tendríamos que hacer es la siguiente, es la fuerza del Estado en la cuestión climática. Porque lo que los ciudadanos, en este caso las ciudadanas, están demandando es un cuidado por parte del Estado. Utilizan una de las herramientas del Estado, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial falla a favor de ellos y el Poder Ejecutivo va a tener que hacerse cargo, y el Poder Legislativo también, de legislar y de ejecutar todas aquellas medidas que permitan proteger a los ciudadanos. Porque al fin y al cabo, fíjense, creo que la relación directa que habría que hacer es que el Estado es la organización de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en momentos en donde los cantos de sirenas llaman a destruir al Estado, el Estado, en estas condiciones climáticas en las que estamos todos involucrados, debe tomar medidas importantes. Entonces, hoy más que nunca se ve la necesidad del Estado. Marina. Por lo menos en Europa. Uh-huh. Claudia, ¿cómo estás? Te habla Marina. Vos sabés que mientras recién nombrabas los jóvenes, estas mujeres señalaron también que lo hacían porque por los jóvenes. Y de hecho, jóvenes activistas de todo el mundo también esperaban que los jóvenes de Portugal, que también habían demandado, son chicos que tienen entre 12 y 24 años, ganaran su caso contra 33 países europeos. Sin embargo, en el caso de ellos fue desestimada esta petición, digamos, no tuvo los mismos resultados, ¿no? Sí, yo creo que en ese está muy bien informada, Marina. Yo creo que en ese caso tiene que haber más cuestiones técnicas por las cuales fue rechazado, ¿no? Claro, ellos creo que plantearon que primero esto debían, plantearlo en su país, en Portugal. No podían denunciar los países europeos desde Suiza, entiendo yo, sino que tenían que hacerlo primero a través de su país. Esto es lo que les dijeron. Claro, ves, ahí está la cuestión técnica, porque estas mujeres suizas primero se presentaron ante los tribunales de Suiza, allí fue rechazado, entonces ellos suben a una instancia superior. Por eso, en el caso de los jóvenes, dicen, no, vuelvan, presenten las demandas en sus países, y si se los rechazan, en todo caso vemos en una instancia superior. Claro. Ahora, por eso es una cuestión técnica jurídica, y seguramente algunos abogados y abogadas que nos puedan estar escuchando podrán decirlo con mayor prestancia que yo. Pero fíjense otra cosa interesante, y es que la presentación se hace ante tribunales de derechos humanos. De derechos humanos, no de cualquier tipo de derechos, sino de derechos humanos. Y ahí es donde está la vinculación con la cuestión ambiental. Los derechos ambientales son derechos de cuarta generación, ¿sí? Entonces, hay que cuidar al ambiente, y en ese cuidado del ambiente también estamos cuidando nuestro derecho humano a la vida, ¿no? Te escuchaba y la verdad me quedé pensando, Claudia Tomadoni, estamos hablando con ella que está en Alemania sobre este fallo impulsado por mujeres jubiladas, una asociación frente a los efectos nocivos del cambio climático. Y Claudia nos decía hace un rato, es esencial la fortaleza de los estados. Y pensaba, la discusión que se está dando en la Argentina aparece un poco tosca, porque estamos hablando de si Estado sí o Estado no. Y en todo caso me parece que la gran conversación que merecemos tiene que ver con la democracia, con la participación ciudadana, y qué características debiera ser ese nuevo Estado para vivir con las múltiples variantes que hoy tenemos presentes. No es el Estado, qué sé yo, de Alfonsín. Es un Estado del primer cuarto del siglo XXI que tiene que atender otras cosas, otras complejidades. Me parece que si pudiésemos encarrilar la discusión hacia ese lado, y con elementos que nos permitan abordar
esas temáticas, me parece que estaríamos dejando de perder el tiempo, ¿no? Sí, yo te escuché, me encanta la línea de argumentación que abriste, Sergio, porque yo creo que el Estado es un juego de contrapeso de poderes, Y sí. ¿no? Cuya base son los ciudadanos organizados, ¿no? Uh-huh. Los ciudadanos, la comunidad organizada, ¿no? Tiene al Estado, delega en el Estado su poder. Y ahí es donde la democracia cobra todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque cada ciudadano puede ser parte del poder judicial si se prepara para ello, puede ser parte del poder legislativo si así es elegido por otros ciudadanos, y puede llegar a ser parte del poder ejecutivo si es elegido en caso de que se presente, ¿no? Entonces, en ese juego democrático, en un momento en donde se dice la democracia no tiene herramientas, yo creo que la democracia sí tiene herramientas. La división de poderes es una gran herramienta que permite ese contrapeso de poderes en los cuales los ciudadanos pueden expresar sus derechos, sus obligaciones y pueden pedir el cuidado de esos derechos, ¿no? Entonces, creo que esa línea democracia, el Estado como herramienta de efectivización de esa democracia es un tema sobre el cual hay que dialogar, hay que debatir y no simplemente decir, no, el Estado no sirve, ¿no? Menos Estado, necesitamos menos Estado. Yo creo que en las actuales condiciones históricas y climáticas, el Estado es fundamental. Es la herramienta. Claudia, este fallo marca, yo creo, no sé cómo lo ves vos, pero como un quiebre, y también abre, digamos, como otro paradigma, en el sentido que esto, digamos, haya fallado en favor de estas mujeres, representa también como una alerta para los gobiernos, o ¿cómo lo ves vos? Sí, claro, porque por eso existe el Poder Judicial, para hacer justicia, y en este caso estamos hablando de justicia climática, que es igual a justicia social. Si vos estás diciendo que se me afectan los derechos en términos de mi salud, ¿sí? La salud es un derecho social, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo creo que sí, esto obliga a los gobiernos que temporariamente tienen en sus manos el Ejecutivo del Estado a tomar medidas, ¿no? Acá, Pablo... Ahí hay una cosa, perdón. Una cosita más. Ahí hay una cuestión muy importante, esto para los oyentes, ¿no? No confundir el Estado con el gobierno. Los gobiernos pasan, el Estado queda. El gobierno es la cuestión circunstancial, el que le toca por un periodo de tiempo, pero el Estado queda. Claro. ¿No? Entonces, esa diferencia es clave. Sí, y en ese sentido el aporte de Pablo Ricardo Perret, que nos escribe desde el Calafate, parece sustancial porque dice: es esencial la participación ciudadana para tener una democracia y que sea fuerte, ¿no? Y participar desde una cooperadora, un club, una cooperativa. La clave es participar. Me parece que con la participación fortalecemos esa idea que nos estás transmitiendo de Estado y de poder separar, ¿no?, lo que es un gobierno de un Estado. Si participamos activamente, un gobierno no puede arrasar con el Estado. Absolutamente, porque lo que está diciendo este señor del Calafate, que le agradezco muchísimo el aporte que hace, es que la participación en las sociedades intermedias, ¿no?, es lo que va haciendo de la práctica política, porque la política es una excelente palabra, no es una mala palabra. Así es. Cuando uno participa en la cooperadora de la escuela, en una ONG, en un club, en lo que vos quieras, vos estás participando
políticamente. ¿Por qué? Porque vos querés que con lo que vos vas dialogando con las otras personas que son parte de esa asociación, se vayan generando políticas desde los niveles más cercanos, ¿sí? Esa práctica de participación es la que fortalece el Estado. ¿Por qué? Porque ellos son, estas organizaciones de manera directa, son las que hacen a la vida cotidiana de las personas. Entonces, la invitación para fortalecer la democracia y fortalecer el Estado es la participación en cualquier instancia social que hace al tejido social. Voy a hacer un salto en el tiempo. No por casualidad, en la dictadura, los que se destruían, ¿no? Los que se desaparecían, eran quienes participaban, que participaban en la cooperadora, en el sindicato, en los clubes. Se rompió el tejido social. Claro. ¿No? Entonces, de allí está súper importante lo que dijo este señor de Calafate, ¿no? La participación es clave para eso. Bueno, nos quedamos pensando en todo esto, Claudia, que arrancó justamente con eso, con la participación ciudadana de estas jubiladas mujeres que dijeron a un Estado de primer mundo, entre comillas, como se suele decir, que era insuficiente lo que estaban haciendo por la salud de las personas y que debieran pagar por eso y cambiar sus políticas públicas. Fíjense cómo cierra todo esto que estamos hablando sobre la importancia de la participación de cada una y de cada uno. Y lo que durante todo el reportaje también señaló Claudia Tomadoni, nuestra entrevistada de hoy, son nuevamente las mujeres las que toman la iniciativa, las que están a la vanguardia de lo que realmente hace falta revisar y ocuparnos. Así que agradecemos especialmente tu aporte una vez más, Claudia, gracias. No, gracias a ustedes y una reflexión final. Mientras en Europa los jubilados están peleando por su salud ante el cambio climático, los jubilados en Argentina están peleando por comer. Sí. Quiero dejarlo a eso presente porque el mundo está muy desigual y yo creo que nuestras jubiladas y jubilados en Argentina están en una situación muy complicada. Quiero solidarizarme con ellos y bueno, nada, decirles que hay que pelear por esos derechos vulnerados también. Un abrazo, muchas gracias por ayudarnos a pensar. Gracias. Claudia Tomadoni, está licenciada en Historia, máster en Impactos Territoriales y Ambientales, es doctora en Geografía, en Filosofía, tiene un posgrado en Urbanismo. ¿Cómo se hace para estudiar tantas cosas y tan diversas? Bueno, tiene la cabeza que tiene, que ya han visto que nos ayuda a pensar. Y que ha hablado del Estado, algo que todo el mundo habla del Estado, como de la economía o del fútbol, todos hablamos de eso, ¿no? Y nos ha dicho, hay que fortalecer al Estado. Creo que también, aunque no haya sido dicho, fortalecer el Estado implica hacerlo de un modo eficiente. Y que el Estado sea eficiente no implica borrar al Estado, anular al Estado. Como mencionaba nuestra entrevistada, decir todo el tiempo que la política es abominable. El ejercicio de la política en algunos estamentos es abominable, pero la política es un acto que ejercemos cotidianamente, como recién se hablaba en la cooperadora de la escuela, en una ONG, hasta en las relaciones familiares tenemos actos políticos. Por lo tanto, necesitamos fortalecer ese ejercicio para fortalecer la organización de los ciudadanos, que no es otra cosa que el Estado. El Estado representa esa buena o mala organización ciudadana. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.